Nosotros somos el equipo encargado de presentar a J.J. Rousseau. Nuestro equipo está conformado por Campos Ruiz Alexa, Morado Canales María Fernanda, Pacheco Mota Giovanna, Segura Rocha Ana Teresa y Villasana Martínez Luis Gustavo. Yo, Fernanda Morado, soy la encargada de presentarles el contexto social en el que se desenvolvió Rousseau. Bueno, Rousseau creció en la ciudad más hermosa del mundo actualmente, a pesar de que en sus tiempos no lo fuera así. Durante el siglo XVIII era la ciudad que más apestaba y sus calles eran angostas, concurridas y fétidas, aunándole que se sufría de hambre y pobreza. Era una hambruna extrema. Las condiciones de trabajo en París no solo generaban contaminantes, sino también injusticia y descontento por parte del pueblo. La ciudad olía mal y la gente creía que se le negaban sus derechos por querer investigar el origen del mal olor. Bien, la aristocracia no pagaba impuestos y gracias a toda la suciedad en la que se vivía, el pueblo se levantó en revolución, pues quería acabar con la tiranía. Los principios de la revolución principalmente se basaban en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Toda esta revolución trajo como consecuencias muchos cadáveres y sangre derramada. Llegó el verdadero cambio con Napoleón y Luis Napoleón III, gracias a que ellos trajeron agua limpia y la implementación de campañas de vacunación. Todo esto fue en el contexto social en el que se desarrolló J.J. Rousseau. Yo soy Giovanna y les hablaré acerca de la concepción del ser humano según Rousseau. Rousseau decía que el estado natural del hombre, antes de concebir la vida en sociedad, era bueno, feliz y libre. Pero lo que lo corrompía era la sociedad. Para Rousseau, el hombre primitivo era más libre. Sin embargo, cuanta mayor cultura adquiría, se volvía más dependiente y menos libre. A partir de la publicación de su discurso, el entorno que lo había acogido comenzó a ser menos amistoso. Esta oposición de sus ideas con lo que proclamaban los enciclopedistas lo llevó a perder amistades de pensadores que no compartían su ideal. Rousseau hacía una oferta crítica a las instituciones políticas y sociales. Las catalogaba como grandes corruptoras de la inocencia y bondad del hombre. Este pensamiento construyó la base de la doctrina que más tarde desarrollaría en el contrato social. Yo soy Tere y ahora les voy a presentar el pensamiento político de Rousseau. Rousseau basa su filosofía en que los hombres dignos se deben buscar en un pueblo justo y no en las clases sociales, y es así como él expone en su teoría política que el hombre nace libre y bondadoso, pero que al transcurso de los años la sociedad misma lo corrompe. Esta sociedad es a la que llamamos propiedad privada, la cual permite la explotación de unos por otros, es decir, los que tienen más explotan a los que tienen menos. La sociedad presupone dos tipos de desigualdad: la desigualdad física, que es el que busca ser más fuerte, y la desigualdad moral, es el que busca querer siempre más. El origen de la desigualdad moral hace que la sociedad necesite un nuevo orden para poder regularse, establecido bajo el contrato social, en el cual se busca mantener la libertad de los hombres basado en una sociedad existente. Rousseau dice que hay una libertad particular, cuando tú tienes la elección de hacer lo que quieres y lo que no. Y hay una libertad general, que es cuando estás bajo el mando de los intereses de alguien más. Esta libertad lleva a la voluntad general, que es uno de los objetivos buscados con el contrato social. Pero, ¿qué papel juega el soberano para Rousseau? El soberano ya no está centralizado, más bien lo ven como una cuestión más liberal y él ya vela por los intereses comunes. Rousseau introduce al pueblo con el matiz de velar para la voluntad general, es decir, todo lo que tenga que ver con los derechos y deberes relacionados con la libertad.
Y el cambio aquí es que el soberano no puede existir sin la voluntad general que le proporciona el Estado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo y les voy a presentar el romanticismo pedagógico de Rousseau. Que este tema va encaminado a la manera de cómo entender la educación en el ámbito de la niñez. Rousseau señalaba que en la sociedad se encontraba todos los males de su época. Afirmaba que la sociedad era lo que hacía malos a los hombres y que los corrompía. Como solución, tenía una transformación por medio de la educación. Este tipo de movimiento que perseguía Rousseau es conocido como naturalismo. Este movimiento afirma que la naturaleza constituye el conjunto de la realidad y de las relaciones de causa-efecto. Son suficientes para explicar todos los fenómenos, es decir, rechaza todo lo sobrenatural y se basa en lo científicamente demostrable. La educación, a su vez, ha de entenderse como una creación libre. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona hace de sí mismo, sin ser obligado, porque de lo contrario, lo único que se conseguirá será que aborrezca la educación. Si toda esta teoría la trasladamos a la sociedad, observamos que según Rousseau, los valores deben encontrarse dentro del ámbito social. La educación ha de llevarse al campo de la naturaleza y para eso es necesario adaptarse al contexto en el que se encuentre. Si esto lo llevamos ahora sí al campo de la educación, podemos concluir que lo que buscaba Rousseau era una orientación personalizada de un niño por encima de un programa de estudios determinado. Rousseau defiende una educación en la que aprendamos todos por sí mismo y no por obligación de los demás. Todo ese idealismo lo resume en una frase muy famosa de él, en el cual afirmaba que la única costumbre que hay que enseñar a los niños es que no se sometan a ninguna. Lo que hace referencia es que cada niño aprende por interés propio y no por obligación. Hola, mi nombre es Alexa Campos y yo le voy a explicar un dato curioso sobre Rousseau, que es la obra de Jean. La obra de Jean fue una de las obras más importantes que aportó Rousseau, a pesar de que él era un hombre representativo de la idea ilustrada, o sea, con sus presupuestos basados en la razón, la naturaleza, la tolerancia y la libertad. Rousseau anunció que esa fue su obra más importante. Rousseau consideraba unánimamente una de las máximas figuras de la Ilustración. Aportó las obras fundamentales a la teorización del deísmo, que era la profesión del fe de vicario subrayado, la creación de una nueva pedagogía, que era de Emilio, la crítica del absolutismo, que es el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, el contrato social, la controversia sobre el sentido del progreso humano, que es el discurso sobre las ciencias y las artes, el auge de la novela sentimental, Julia o la nueva Eloísa, y el desarrollo del género autobiográfico, que son las confesiones. En suma, Rousseau abordó los grandes temas de su época y participó activamente en todos los debates intelectuales que apasionaban de su siglo. Rousseau también anunció algunas de las corrientes que se difundirían a partir de la Revolución. Así, por un lado, el pensamiento ginebro puso en circulación determinadas ideas que cuestionaban el optimismo radical de las luces, la perfección del estado de naturaleza frente a la corrupción de la sociedad, comprometida la confianza en el progreso de los ilustradores, la idealización del buen salvaje que enfrentaban a la del inolvidable salvaje, de los economistas que estudian los medios para el desarrollo material de la humanidad, y el énfasis sobre el sentimiento y la voluntad. Podían memar la confianza ilustrada en el imperio de la razón. Bueno, y esto fue un pequeño dato curioso sobre Rousseau que en lo personal consideré que también lo debemos saber.